Continuamos con la segunda parte de esta mesa de la tarde y contamos para darle seguimiento a la misma en el mismo sector de actividad con Agus Morales, que es periodista y director de la revista 5W. En su formación yo quiero destacar que es licenciado en periodismo y además es doctor en lengua y literatura con una tesis, me ha encantado el tema, sobre la poesía última y la pintura de Tagore. Tiene un gran interés, sí, sí. No, me parece un tema apasionante. Sí, no, a mí sí, pues. Es que no tiene muchos lectores la tesis, así que... Pero si está, pero es lo que tiene la pasión, que muchas veces no es correspondida. Sí, bueno, si está en internet yo buscaré por Bien, las tesis se publican. Bien, en cualquier caso, su actividad profesional, la real, es la de reportero freelance y, bueno, pues ha tenido una experiencia nutrida desde el año 2007, donde fue a la India para hacer seguimiento. Después estuvo trabajando para Médicos Sin Frontera, hizo el seguimiento de la muerte de Osama Bin Laden. Estabas en Pakistán. Con lo cual, pues esto nos da un poco una idea del perfil profesional de nuestro ponente, a quien agradecemos que esté entre nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación por la invitación y gracias a todas y a todos por venir. Soy un poco caótico, voy a hacerlo cortito para que luego podamos hablar, creo que es lo más interesante. He preparado una intervención alternativa porque, dado que íbamos a hablar también de seguridad, de Europa y de la obligación de la protección, pues voy a hablar del mayor problema de seguridad que yo creo que tiene Europa, que es la seguridad de la población refugiada. Antes, esto no lo tenía preparado, pero aprovechando que hemos empezado hablando de terrorismo, bueno, yo efectivamente fui corresponsal en Pakistán y recuerdo, en 2009 hubo 12.000 muertos por terrorismo en Pakistán. 12.000 muertos. Una de las campañas terroristas menos contadas del siglo XXI y de las más sangrientas. Esos son 32 muertos diarios. O sea, prácticamente un Bruselas cada día. Esto pasaba en 2009. Ha ido bajando el número de muertos, pero sigue siendo muy alto. Y yo, personalmente, como periodista, bueno, quería compartir simplemente que me arrepiento profundamente, el tiempo que estuve allí, de que yo lo que contaba eran muertos. Yo trabajaba para una agencia de noticias, para la agencia EFE. Antes lo ha contado muy bien ella, que evidentemente en esos primeros momentos es fundamental conocer, ¿no? El público quiere saber la dimensión del atentado. ¿Y qué hacíamos? Pues llamamos a la policía, datos y luego quizá por eso también el resto de mi carrera profesional, prácticamente el centro de mi carrera profesional la he querido dedicar a contar lo que pasa después, qué pasa con esas vidas, ¿no? Creo que eso es fundamental y también creo que, bueno, una cosa que estaremos todos de acuerdo, que no se cuenta porque no es Occidente, ¿no? Eso creo que es evidente y luego voy a hablar de algunas cosas que creo que pueden dar paso al debate cuando acabe la intervención. Bueno, era como el prólogo. Quería empezar hablando de la frontera sur, ¿no? Del Mediterráneo. Una de las fronteras más tecnificadas del planeta y una de las más inseguras. La más insegura. Y también para reflexionar sobre la identidad, también sobre la atención mediática, ¿no? Yo recuerdo estuve el año pasado en el barco de rescate de Médicos Sin Fronteras, que es un barco que está a unas decenas de millas náuticas de Libia, rescatando a las barcazas que llegan. En una ocasión hubo un rescate, subieron, no sé si eran 100, 200 personas al barco, y entre ellas había un somalí de 15 años, que venía solo. Venía solo hasta el punto de que la gente más o menos sabía quién era, pero no tenía ningún tipo de acompañamiento. Había sido torturado, tenía algún tipo de enfermedad crónica, que aún no sabemos cuál era, y venía con una condición lamentable. Yo no sé cómo llegó hasta allí, ¿no? Hasta el centro del Mediterráneo para ser rescatado. No sé cómo consiguió llegar. Al principio temían por su vida porque estaba muy mal, pero empezó a responder al tratamiento. Y cuando pasó un día, empezamos a navegar desde cerca de Libia hasta Italia, hasta Sicilia, y cuando había pasado un día, pidió a la enfermera salir a ver el mar
porque se encontraba mejor, o eso parecía, y al salir se desplomó y murió allí mismo. Evidentemente el barco volvió a costa, fue a costa, perdón, en Italia, hubo el desembarco, y recuerdo además que al salir los italianos vinieron a recoger el cadáver y contaba ahí la policía allí, decía que no había sitio allí para enterrarlo, y fue una muerte que salió en los medios de comunicación italianos, fue portada de varios medios italianos, etc. Y la reflexión también al final era que el umbral de la atención mediática, ¿no? Si él hubiera muerto en los centros de detención de Libia, que era donde estaba antes, donde había sido torturado, no lo sabríamos, no nos habríamos enterado. Sin embargo, ya es la diferencia entre estar ahí en la frontera, en el umbral entre África y Europa, ¿no? Que en aquel caso, ahí en el medio del mar, es justo ahí, ¿no? O sea, Europa empezaba en ese barco, ¿no? Y yo creo que esto también nos puede ayudar a reflexionar sobre la atención mediática que se le da también a los atentados, ¿no? Pero, bueno, os quería hablar sobre todo sobre la seguridad de la población refugiada. Os hablaba de Libia, que es de donde salen las barcazas ahora fundamentalmente, que ahora mismo es un agujero negro. Es un auténtico agujero negro. Europa, por cierto, tiene que ver con lo que está sucediendo, porque estuvo muy implicada en la guerra libia, en la salida de Gaddafi. Pero bueno, ahora la situación es que hay es una situación que incluso se parece a lo que está sucediendo en Centroamérica y en México, ¿no? Grupos de crimen organizado que se aprovechan de personas que pagan por hacer un trayecto, ¿no? Allí es ahí es con los coyotes, ¿no? Que se les llama en México, aquí es en las barcazas. Una población, para que os hagáis una idea, que muchos son subsaharianos, pero son subsaharianos que están viviendo en Libia porque habían migrado allí por motivos económicos, pero que salen totalmente desesperados. Yo he visto gente salir desesperada de Siria, pero aquí también, hasta el punto de que yo recuerdo algunos de los rescates que decían que yo me tiro al mar, prefiero tirarme al mar que volver a Libia. Este es el punto de desesperación. Personas, además, que al ser subsaharianas, por mucho que cuenten su historia, su petición de asilo no va a ser aceptada. Directamente. No, eso no va a suceder. Hablaba del Mediterráneo, que es una de las fronteras más típicas del mundo, y decía que es uno de los principales... Digo porque cuando decimos seguridad parece que normalmente hablamos de otro tipo de cosas, ¿no? Pero esta es la seguridad de gente que está intentando llegar a Europa. Está pasando aquí, ¿no? No solo en el Mediterráneo central, pero también la gente que entraba antes por el Mar Egeo, que entraba por Turquía, Grecia y luego por Europa continental. Y ya son casi 3.000 muertos este año en el Mediterráneo central. Hemos visto gases lacrimógenos en Idomeni, o patrullas informales en Bulgaria que con la aquiescencia del Estado detenían a refugiados, o ataques xenófobos. Entonces, yo creo que desde muchos puntos de vista la Europa occidental del siglo XXI es muy segura, pero lo que sí que creo que está demostrado es que no es un lugar seguro para los refugiados. Pero bueno, vayamos un poco más allá. Y también un poco del tema de la conferencia, ¿no? ¿Es compatible la seguridad de Europa, signifique lo que signifique, con las obligaciones jurídicas de proteger a esta población? Yo estoy convencido de que sí. Y también el problema de esa pregunta es que no hay otra opción, porque son obligaciones jurídicas. Estamos obligados a proteger a esas personas que están huyendo de la guerra. Además, pensemos que en buena parte todo lo que es la protección a los refugiados nació después de la Segunda Guerra Mundial para dar atención a los europeos. Lo que pasa es que ahora, que en lugar de a los europeos es a otros a los cuales hay que dar atención, ya ha cambiado la cosa. Luego, además, en cuanto al volumen, la dimensión del problema, realmente el tema de las cuotas, los números que se plantean y lo que se está haciendo es una verdadera estafa. En el sentido de que acoger a ese número de personas, desde un punto de vista demográfico, es prácticamente ridículo. Si la Unión Europea, con 500 millones de habitantes, bueno, ahora tendrá menos, pero con más de 500 millones de habitantes, no es capaz de acoger a mucho más, 1 millón de personas. Es perfectamente capaz de acoger a 1 millón de personas. Es cuestión de voluntad política. El Líbano, por ejemplo, acoge a algo más de 1 millón de refugiados y que son el 25% de la población. En cuanto a capacidad, existe. Eso yo creo que está fuera de toda duda.
Em, Es que si no me lío y quiero... Es que he visto que hacéis preguntas muy interesantes. Digo, no hables mucho porque es que vas a aprender de ellos en lugar de tú tener que... Entonces voy a ir rápido para no... me voy a saltar todo esto. Fuera. Me quedo solo... Es que si no, esto es un rollo. Vamos aquí a dar la chapa. Me quedo con una historia que me contó en la ruta de refugiados y que creo que nos puede hacer reflexionar, ¿no? Sobre el tema de seguridad y sobre la protección a la población refugiada. Esto fue creo que en octubre del año pasado, que estaba siguiendo la ruta en aquel momento abierta, ¿no? Del mar Egeo y luego por Europa continental, y íbamos acompañando a una pareja de refugiados palestinos en Siria. Es decir, en las afueras de Damasco, de la capital de Siria, hay un campo de refugiados palestino que es el de Yarmouk, y él era refugiado palestino de tercera generación. Es decir, sus abuelos se refugiaron en Siria. Y él había nacido en Siria, vaya. Pero digamos que generacionalmente se vio obligado a huir de nuevo, ¿no? Huyó con su pareja. Fijaos lo que es todo el periplo. Y bueno, y hoy no hablo de Afganistán. Otro día hacemos otra conferencia de Afganistán, porque os hablo solo desde Siria. Y lo que hicieron es pagar a grupos armados. En su caso creo que fue al-Nusra, la rama de Al-Qaeda en Siria, pagarles para poder ir cruzando los controles, los checkpoints que dicen en inglés, y poder salir del país. Ya muchos refugiados están pagando por salir del país, ¿eh? Esto está pasando ahora mismo. Entonces, es un camino además peligroso. Salieron de Siria, cruzaron Turquía para ir a la costa, para cruzar en barcaza a Lesbos, a la isla de Lesbos. Fue ahí donde los conocimos, sí, fue allí creo. Sí, no, sí, exacto, sí, fue allí. Fue allí donde los conocimos y fuimos siguiéndolos. Y luego ya cogen el ferry a Atenas, empezaron a cruzar, supongo que recordáis aquellas imágenes en Macedonia, de esos trenes cargados de refugiados en verano, ¿no? Pues bueno, eso fue un poco después. Y después fueron subiendo. Fue un momento también en el cual, y esto otra reflexión, se cerró varias fronteras centroeuropeas y de los Balcanes, en concreto la que estábamos nosotros era la de entre Serbia y Croacia, se cerró la frontera, eso había pasado en Hungría y en otros lugares, pero para que veamos hasta qué punto, sí, claro, es una crisis humanitaria, de acuerdo, pero sobre todo de derechos humanos. Porque esa gente, sobre todo, que por cierto lo que necesitan más que atención médica, etcétera, lo que necesitan es cargar el móvil, asistencia legal, etcétera, ese tipo de cosas que necesitan en la ruta, pues se quedaron como miles de personas atrapadas, varadas en la frontera, en un punto de tránsito, sin tiendas ni nada, estaba lloviendo y había todo de barro y estaban allí tirados, ¿no? Y eso, sobre todo, lo que es una humillación para ellas, ¿no? Para esas personas es una humillación. Y fue el momento en que bueno, la gente estaba totalmente desesperada en una situación que, si la piensas bien, desde el punto de vista humanitario no era tan seria, pero sobre todo es una humillación. Y por eso digo que creo que es un tema sobre todo de derechos humanos. Bueno, entonces esta pareja logró seguir y finalmente llegó a Alemania. Después de los atentados de París, le escribí por WhatsApp. Le dije, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien allí? Y me dijo no. Dice, mira, yo he huido del régimen sirio y del terrorismo islámico. Y ahora aquí hay gente que me dice que vuelva a Siria. O sea, imaginaos lo que significa para algunas de estas personas que han huido mucho del terrorismo, que luego les hablen como si ellos fueran terroristas. Y creo que esto da un poco pie al debate ahora, ¿eh? Así que muchas gracias.